El Ministerio de la Producción presenta Produciendo Perú, el podcast que te informa sobre las acciones del Ministerio de la Producción. Bienvenidos a Produciendo Perú, el podcast, una nueva propuesta informativa donde encontrarás noticias, tips y entrevistas referentes al sector producción. ¿Sabías que? ¿Sabías que una de las estrategias del gobierno para dinamizar la reactivación económica de las MIPES peruanas es impulsar las compras públicas? Hoy hablaremos sobre Compras a Mi Perú. Pero antes, nuestros titulares. Titulares. El gobierno realizó modificaciones a Compras a Mi Perú con la finalidad de optimizar y acelerar las adquisiciones a las micro y pequeñas empresas. Con esta medida se busca beneficiar a 10.000 MIPES y generar alrededor de 100.000 puestos de trabajo. En esta oportunidad, los sectores demandantes serán producción, defensa, agricultura, MINSA, interior, educación y por primera vez se suma en salud. Para conocer más sobre Compras a Mi Perú, hoy tenemos a nuestro primer invitado del programa, Arturo Legua, director de Articulación de Mercados de Produce. Compras a Mi Perú es una medida que data desde el año 2009 a propósito de la crisis financiera internacional y que lo que busca es la dinamización de la economía del Perú a través de las compras estatales, en este caso directamente a la micro y a la pequeña empresa. Coméntenos, ¿cuáles son los requisitos para que los micro y pequeños empresarios puedan participar en este proceso? Los requisitos para cada proceso de selección se establecen en las bases de convocatoria. No obstante, hay algunos requisitos generales. Por ejemplo, y el principal es que sea una micro y pequeña empresa. Estos recursos no están dirigidos ni a la mediana ni a la gran empresa. Obviamente estamos hablando de empresas formales, es decir, que tienen que tener un RUC activo y habido y tienen que tener una experiencia mínima en la producción del bien al cual están aplicando. Por otro lado, hay que presentar algunos datos, como son datos fundamentales de la empresa, el croquis de ubicación del taller, entre otros requisitos básicos. ¿Y cuáles son las mejoras que se han implementado en Compras a Mi Perú? En este caso, ya tenemos las más de 400 fichas correspondientes a los bienes que se van a producir, con lo cual ganamos bastante tiempo. Otro tema importante es que hemos simplificado y reducido el contenido de los expedientes técnicos. Históricamente los expedientes técnicos contenían 35 ítems diferentes y hoy los hemos reducido a 12. Estamos implementando también un proceso electrónico de selección de MIPE a diferencia del proceso manual anterior, lo cual nos va a permitir no solo ser más ágiles, sino también ser más transparentes. Por otro lado, estamos generando sinergias con los dos núcleos ejecutores ya creados, con lo cual también vamos a poder ser más eficientes en términos de costos y tiempos. ¿Cuál es el monto destinado para esta primera convocatoria de Compras a Mi Perú? ¿Y cuántos puestos de trabajo se espera generar? Teniendo en consideración la data histórica de los 11 años de existencia de Compras a Mi Perú, consideramos que con los 736.5 millones de soles se puede beneficiar aproximadamente a 10.000 micro y pequeños empresarios, pero a la vez generar alrededor de 100.000 puestos de trabajo directos, esto sin considerar incluso los puestos de trabajo indirectos. Arturo, coméntanos cómo serán distribuidos los más de 736 millones de soles entre las 10.000 MIPES beneficiarias de las adquisiciones de bienes manufacturados. La distribución de este monto de 736.5 millones de soles tiene que ver con las características de cada bien. En función a ello, se establece la cantidad que puede producir tanto una microempresa como una pequeña empresa. Dicha cantidad se multiplica por el precio unitario de cada bien establecido en los expedientes técnicos, con lo que finalmente podemos obtener el monto del contrato a otorgar a cada una de las MIPE que han pasado el proceso de selección. ¿Cómo se establecen las características de los bienes que van a ser adquiridos mediante Compras a Mi Perú?
Las características o especificaciones técnicas, la cantidad de bienes a producir y la distribución de los mismos son una facultad de las entidades demandantes, y con las modificaciones que hemos implementado en el Decreto de Urgencia 075/2020, esperamos que el proceso sea muy dinámico en todas las regiones del país. Ahora menciónenos qué sectores podrán participar. En el DEU 058, que era el marco normativo anterior, se contemplaba un listado de 159 bienes, los cuales estaban agrupados en 4 sectores productivos: en textil confecciones, en cuero y calzado, en muebles, bienes de madera y plástico y metalmecánica. En el DEU 075, un cambio importante es que se han incluido todos los bienes de estos 4 sectores productivos, con los cuales hay la posibilidad de producir mucho más bienes que aquel listado de la norma anterior. Entonces, ¿qué bienes manufacturados se adquirirán a través de compras a Mi Perú? Por ejemplo, mascarillas, protectores faciales, escritorios, estantes, muebles, por ejemplo, para las instituciones militares, uniformes, carpetas, pizarras, estantes para los colegios, y también bienes, por ejemplo, para las ferias itinerantes del Minagri, como son los caballetes que necesitan, los toldos, la vestimenta, los mandiles, los polos, los gorros y chalecos para su personal. Pero estos no son los únicos bienes. Por ejemplo, los uniformes para los efectivos de la Policía Nacional de Perú, ropa de cama y ropa hospitalaria, por ejemplo, para Minsa y para Salud, también camas, camillas, portazueros, mascarillas, cobertores faciales, bienes para las instituciones educativas, como pueden ser carpetas, armarios, pizarras. Agradecemos a Arturo Legua, director de Articulación de Mercados del Produce, por esta importante información. Y ahora, toma nota de las 5 del podcast. Las 5 del podcast. 1. Compras a Mi Perú generará alrededor de 100.000 puestos de trabajo directos a nivel nacional en el sector de la micro y pequeña empresa durante los próximos meses. 2. Los sectores beneficiados serán metalmecánica, muebles, bienes de madera y plástico, textil confecciones y cuero y calzado. 3. Los procesos de adquisición de bienes a las MIPES se realizarán a través de los núcleos ejecutores de compras a fin de contribuir con la reactivación económica del país en el más breve plazo. 4. La MIPE contratante podrá solicitar un adelanto de hasta 50% del monto del contrato. Para ello, deberá presentar una carta fianza solidaria, incondicional y revocable de realización automática, sin beneficio de excusión por el mismo monto del adelanto. 5. Para más información ingresa a www.produce.gov.pe. Estas fueron las 5 del podcast. Gracias por seguirnos en esta nueva secuencia. Hasta aquí hemos llegado con Produciendo Perú, el podcast. Y recuerda, si quieres tener más información, visita las redes sociales del Ministerio de la Producción. ¡Hasta la próxima! El Ministerio de la Producción presentó Produciendo Perú, el podcast que te informa sobre las acciones del Ministerio de la Producción. Gobierno del Perú. El Perú primero.